Bienvenidos, en esta ocasión les traigo la resolución de los ejercicios que corresponden a la semana 2 del curso de cálculo aplicado a la física 1. Así que como se puede observar, en la pregunta 1 nos piden derivar, en la 2 debemos encontrar la velocidad media, así como la aceleración instantánea, la aceleración media, y en los ejercicios 3, 4 y 5 son básicamente de MRU, MRV y tenemos uno de caída libre. Así que antes de comenzar los invito a suscribirse, a dejar sus comentarios en caso tengan alguna duda, alguna sugerencia, y sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, en la primera parte vamos a derivar, y antes de nada voy a escribir este ejercicio como y igual a x a la quinta menos 2x al cubo más 4x a la menos 1. Es decir, subí x al numerador. Y ahora sí, y' es la derivada igual a 5x, es decir, el exponente pasa a multiplicar y se le quita 1, que sería 5x a la cuarta menos 6x al cuadrado menos 4x menos 1, es decir, el exponente restado 1 sería menos 2, ¿no? Entonces, disculpen este inconveniente, tenemos y' igual a 5x a la cuarta menos 6x al cuadrado menos 4, y si desean podrían bajar ese x al denominador nuevamente. Y ahora sí, simplemente nos quedaría de esa forma. Para la parte b teníamos que la derivada sería igual a, esto debías aplicar la derivada implícita, que serían 2 veces multiplicado por toda la expresión menos x al cuadrado, se le resta 1, simplemente quedaría elevado a la 1, que lo voy a dejar de esa forma, multiplicado por la derivada de todo lo que se encuentra al interior, menos x al cuadrado. Entonces, la derivada quedaría igual a 2 multiplicado por 3 menos x al cuadrado, por la derivada que sería menos 2x. Es decir, la derivada quedaría menos 4x multiplicado por 3 menos x al cuadrado. Si deseas, podrías desarrollar eso y quedaría menos 12x más 4x al cubo. Y simplemente lo dejamos hasta ese punto. Tenemos para la parte C que debemos aplicar la regla del producto, es decir, y' sería igual a la derivada de la primera parte, que simplemente sería 1, ¿no? Multiplicado por la segunda parte, que sería seno de x, más, ahora la primera parte lo dejas igual por la derivada de la segunda parte, es decir, del seno, que sería su derivada coseno de x. Y ahora solo debemos operar, que sería seno de x más, tal vez multiplicar x coseno de x menos 2 coseno de x. Pero básicamente queda en ese punto. Para la parte D debemos aplicar la regla del cociente. ¿Y cómo sería aplicando la regla del cociente? Y' igual a la derivada de toda la expresión que se encuentra en el numerador, es decir, la derivada del coseno, que sería menos seno de x, multiplicado por lo que está en el denominador, que sería x, menos, es decir, le restas la expresión que está en el numerador, multiplicado por la derivada de lo que está debajo, es decir, en el denominador, pero como la derivada de x es 1, simplemente quedaría coseno de x. Y todo el denominador elevado al cuadrado. De esa forma. Es decir, y' sería igual a menos x por el seno de x menos coseno de x entre x al cuadrado. Simplemente lo podrías dejar hasta ese punto. Y bueno, es todo lo que corresponde a esta primera parte. Ahora voy a resolver la segunda pregunta, que nos dice, en primer lugar, que nos dan una ecuación de posición para una partícula. Y en la parte A nos dicen determinar la posición para el tiempo t igual a 5. Esta expresión o esta ecuación para la posición, como se puede observar, está dada de forma vectorial. Entonces hay que interpretar, en primer lugar,
significa que la partícula está moviéndose en el eje X, es decir, tiene como el vector unitario y podemos encontrar la posición para cualquier instante t. Por ejemplo, como en la parte A nos dicen que encontremos la posición de la partícula para el tiempo t igual a 3 segundos. Entonces, simplemente reemplazamos en la ecuación de la partícula. Para el tiempo t igual a 3, que se simboliza de esta forma, tendríamos que reemplazar. Nos quedaría 2 más 1 por el tiempo, que sería 3, más 0,500 por el tiempo 3 elevado al cubo. Si desarrollamos, todo esto se encuentra en metros y hay que colocar la dirección, que se encuentra simbolizada por este vector unitario y al evaluar, este resultado es 18,50 metros en dirección y. Es decir, que luego de 3 segundos, la posición de esta partícula es 18,50 metros. Ahora vamos a la parte B, que nos dice: calcule el desplazamiento en los 3 primeros segundos. Y hay que recordar qué es el desplazamiento. El desplazamiento de la partícula se halla restando las posiciones, es decir, la posición final menos la posición inicial en un determinado tiempo. Pues en este caso nos dicen en los 3 primeros segundos. A manera de recordatorio, les dejo por ejemplo esta gráfica donde un móvil se puede desplazar desde A hasta B a través de la línea verde, pero el desplazamiento simplemente es digamos, dependiente de la posición final, que sería en B, y la posición inicial, que sería en A. Lo de la línea verde sería la trayectoria. Además, recordarles que el desplazamiento es vectorial. Ahora, entonces, para los 3 primeros segundos, el desplazamiento sería igual a la posición en 3 segundos, es decir, para t igual a 3, me he restado con la posición cuando t vale 0. En el inciso anterior tenemos la posición para 3 segundos y nos faltaría hallar la posición para t igual a 0, pero simplemente tenemos que reemplazar pues en la expresión, en la ecuación de la partícula. Entonces, si reemplazamos, simplemente t se hace 0 y nos quedaría que cuando el tiempo es 0, la partícula se encuentra en la posición x igual a 2 metros en el eje y, ¿no? El eje x. Disculpe. En el eje x. Entonces simplemente reemplazamos y esta posición, perdón, este desplazamiento sería igual a 18,50 menos 2. Y ese resultado al evaluar es 16,50 metros con el vector unitario y. Y ahora en la siguiente parte, el inciso C nos dice: encuentre la velocidad en el tiempo t igual a 2 segundos. Bueno, tenemos la ecuación de la posición, que lo voy a volver a escribir en esta parte. Y para hallar la velocidad, debemos entender qué es velocidad. Básicamente la velocidad nos está indicando cómo está cambiando la posición de un determinado cuerpo, de una partícula en este caso, ¿no? Entonces, cuando nos digan que es un cambio, eso es equivalente a decir la derivada. Es decir,
la velocidad es igual al cambio o la derivada con respecto al tiempo de la posición de la partícula, y se puede expresar de esta forma. En otras palabras, la velocidad lo podemos obtener a partir de la ecuación de la posición que tenemos en la primera parte. ¿Y cómo? Solamente derivando. Entonces hay que derivar. Y derivando tendríamos que esta constante 2 se hace 0 y la velocidad simplemente quedaría como 1,00 más 0,500 por 3, ¿no? Que sería 1,500 t, pero se resta 1, es decir, al cuadrado. También se dirige en el eje X, está en metros por segundo. Tenemos el vector unitario y. Ahora nos dicen que esta velocidad para el tiempo t igual a 2 segundos, entonces tendríamos que reemplazar en 2. Y reemplazando, tendríamos que la velocidad es igual a 7, ¿no? 7 metros por segundo en la dirección X positivo. En la parte D se nos pide encontrar la velocidad media en los 3 primeros segundos. Hay que entender que la velocidad es vectorial, pero la velocidad media, como lo dice su nombre, es un promedio, ¿no? Es un promedio de cómo está cambiando la velocidad Bueno, es un promedio de cómo ha sido la velocidad en los 3 primeros segundos. Es decir, la velocidad media es igual al cambio de la velocidad entre el tiempo. Es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y ahora nos dicen en los 3 primeros segundos. Eso significa que la velocidad media sería igual a la velocidad para el tiempo t igual a 3, que lo vamos a simbolizar de esta forma o escribir de esta forma, menos la velocidad al inicio entre 3, ¿no? Entonces, la velocidad para el tiempo t igual a 3 lo acabamos de hallar en el inciso anterior, que cuánto es 7, ¿no? 7 metros por segundo. Y la velocidad al inicio simplemente sería la velocidad para el t igual a 0. Y como hemos visto en esta parte tendríamos la ecuación de la velocidad. Y si t vale 0, entonces simplemente sería b de t sería igual a 1 metro por segundo. Es decir, al inicio era 1 entre 3. ¿Y eso cuánto sería? 2 metros por segundo. Eso sería la velocidad media. En la parte E piden calcular la aceleración en el instante t igual a 3 segundos. Y ahora nuevamente hay que recordar qué es la aceleración. La aceleración no es vectorial, es una magnitud vectorial, pero lo que nos está indicando es el cambio de la velocidad. Es decir, nos indica cómo está cambiando la velocidad en cada instante. Y como lo vuelvo a repetir, el cambio significa derivada. Es decir, la aceleración es igual al cambio o la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De la velocidad, P de t. Entonces, como teníamos la expresión de la velocidad previamente, ahora podríamos derivar, ¿no? Entonces, derivando esta expresión de la velocidad, simplemente nos quedaría 1,50 por 2, y eso es 3, ¿no? 3t, y la aceleración, recuerden bien, se encuentra en metros por segundo al cuadrado, y nos está indicando cómo está cambiando la velocidad en cada instante. Ahora, para el tiempo t igual a 3, simplemente reemplazamos la aceleración en 3. La aceleración resulta ser 9 metros por cada segundo al cuadrado. Este también está en el eje Y, perdón, el eje X con el vector unitario Y. Y la última parte, en la F, nos dicen hallar la aceleración media en los 2 primeros segundos. La aceleración al inicio
Es decir, cuando t vale 0, simplemente sería 0, ¿no? Es decir, la aceleración para el tiempo t igual a 0 sería 0. Y la aceleración para el tiempo t igual a 2 simplemente sería 3 por 2, que serían 6 metros por segundo al cuadrado. Y ahora para allá la aceleración media, al igual que la velocidad media, simplemente sería el promedio. Es decir, la aceleración para el tiempo t igual a 2 menos la aceleración para el tiempo 0 entre 2. Y la aceleración media sería igual a 6 menos 0 entre 2. Y eso es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces de esta forma hemos hallado este segundo ejercicio o lista de ejercicio para los puntos de A hasta la F. Haré una segunda parte donde voy a desarrollar los ejercicios 3, 4 y 5. Cualquier duda me lo pueden comentar, como ya lo dije al principio, o sugerencia del mismo modo.